Pero si no están ahí todavía, abran sus Biblias en Génesis. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Génesis en el capítulo 1, versos del 6 al 8. Ahí estaremos situados el día de hoy. Estaremos meditando en esta sección, Génesis 1, versos del 6 al 8, acerca del carácter de Dios y de la obra de Dios en el día 2. Ya hemos avanzado un poquito en nuestro estudio. Hemos visto la majestad de Dios al crear todo en el día 1, lo que ahí se describe. Y ahora vamos a ver que en el día 2, Dios continúa mostrando su carácter perfecto, sabio, poderoso y su obra majestuosa, milagrosa incluso en este día 2. Lo que encontramos aquí en Génesis 1, versos del 6 al 8, es un relato, hermanos, histórico, real y verídico, seguido del día 1, que debe hacerte adorar a Jesucristo, debe hacerte exaltar su gloria, su nombre, su persona. Porque recuerden que Jesucristo es la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Él es quien sin una gota de esfuerzo creó todo de manera perfecta y bella en un instante. Y en el relato del día 2 notaremos que Dios sigue haciendo la tierra habitable para que tú y yo podamos habitarla cuando era inhabitable. Él crea, lo vamos a ver en los versos del 6 al 8, un ambiente atmosférico perfecto y respirable para que tú y yo, incluso la vegetación, pueda subsistir. Y esto lo vamos a observar en 3 apartados, y este es el bosquejo para hoy. El primero es la voluntad de Dios expresada, voluntad de Dios expresada. El segundo es voluntad de Dios creada, voluntad de Dios creada. Y el tercero es voluntad de Dios nombrada. Muy fácil, los 3 hablando acerca de la voluntad de Dios, pero el primero es expresada, el segundo es creada y el tercero es nombrada. Y como regularmente hacemos, vamos a leer primero el texto que vamos a abordar en esta mañana, pero incluso comenzando en el 1, Génesis 1, verso 1 y terminando hasta el verso 8 para tener un mejor contexto. Vean ahí la palabra de Dios. Génesis 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Vamos a orar. Padre nuestro, bendito sea tu nombre. Eres el Rey del universo, el Señor de señores, el Altísimo y soberano sobre todas las cosas. A ti alabamos, Señor, a ti honramos y te damos gracias porque podemos hacerlo por Cristo, por nuestro Señor, porque Él nos llevó a ti y por eso podemos permanecer en tu presencia, Señor, y entonces poder disfrutar de tu presencia en nosotros. Qué gloriosa verdad, que no es necesario ir a Jerusalén, levantar un templo físico, sino recordar que tú nos has hecho tu habitación, tu casa, tu templo, donde tú moras. Señor, gracias por este privilegio inmerecido. Por favor, ahora te rogamos que perdones nuestros pecados, que limpies cualquier impureza, incluso rasgo de incredulidad en nuestro corazón, que nos permitas venir a tu palabra con humildad y que a tus hijos, Señor, tu palabra, al mostrarnos tu carácter, nos santifique, cambie nuestra vida, dirija nuestros pasos.
nos disciplines si es necesario, y a los que no te conocen, que hoy te conozcan, Señor. Esa es nuestra oración constante, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, voluntad de Dios expresada es el punto 1 que vamos a abordar en esta mañana. En los versos anteriores que hemos estado meditando juntos, 1, 2 y 3, Moisés nos ha dejado ver que ha pasado un día. Han transcurrido ya 24 horas y el Señor ha hecho varias cosas sobrenaturales y sorprendentes. Por ejemplo, en el verso 1 se nos ha dicho que Dios creó el universo. Luego en el verso 2 se nos dice que Dios ha iniciado la creación de la tierra. Y después en el verso 3 se nos cuenta varias cosas. Por ejemplo, que Dios ha creado la luz, que ha separado la luz de las tinieblas, que incluso ha nombrado a la luz día y a las tinieblas noche. Y además, muy importante, ha determinado la extensión de un día. Un día no son miles de años como muchos afirman. Según Dios, por lo que vemos aquí desde la gramática hebrea, un día corresponde a un tiempo de 24 horas literales. Y ahora acá en los versos 6, 7 y 8 que estaremos estudiando hoy, nuestro Dios continúa con sus actos creativos en el día 2. Y digámoslo así, que ahí lo que hace en el día 2 es establecer una atmósfera respirable para todos, sin excepción. Después de un día literal de 24 horas, como son todos los días desde la creación, en el verso 6, nuestro Dios sigue adelante con su perfecta y bella tarea de hacer la tierra, que en ese punto era inhabitable, para ahora hacerla habitable. Vean esto al inicio del verso 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Aquí comienza el día 2 con la voluntad de Dios expresada, porque lo vemos ahí cuando dice, luego dijo Dios. Es una voluntad de Dios que Él manifiesta, que Él expresa. Y como lo hemos estudiado, cuando la Biblia señala ahí al inicio del verso 6, luego dijo Dios, entendemos desde la gramática que escribe Moisés, la hebrea, que lo que sigue a continuación es una narrativa real y secuencial. Esto, hermanos, no son cuentos chinos. Esto es eventos, sucesos reales y secuenciales. Acá tampoco hay brechas de millones de años. Todo esto que vemos aquí son eventos verdaderos y otra vez que suceden uno tras otro, sin excepción. Estos son hechos históricos que son llevados a cabo por nuestro precioso Dios. Y en este caso, inmediatamente después de terminado el día 1, mientras estamos abordando el texto, cosas que ellos humanamente entienden. Y acá podemos observar que mediante esta porción de las Escrituras, esa otra teoría llamada días literales pero con brecha, donde algunos afirman que sí hubo días literales de 24 horas, pero que entre un día y otro hubo millones de años, brechas de millones de años. Esto es insostenible desde la gramática hebrea. Y los que no han estado acá desde el inicio de nuestro estudio de Génesis, pues les animo a ir ahí a los sermones para no repetir lo mismo que hemos estado estudiando juntos. Pero es muy claro desde la gramática hebrea que lo que vemos aquí son sucesos secuenciales, eventos verídicos que suceden un día tras otro. Porque una vez más, cuando el verso 6 dice ahí, luego dijo Dios, entendemos que esto sucede inmediatamente después de que termina el día 1 y que comienza el día 2. No hay brechas. Pero vean una vez más el verso 6 y noten cuál es el deseo o la voluntad de Dios expresada. Vean ahí el 6. Luego dijo Dios, y aquí viene su voluntad, su deseo. Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Recuerden, hermanos, la tierra al inicio era un lugar completamente oscuro, ¿verdad? Es lo que nos menciona ahí el verso 2. Pero también estaba totalmente sumergido la tierra en las profundidades del agua. Ni siquiera podemos imaginarnos cómo estaba la condición de esa tierra porque nadie estuvo presente ahí, ¿verdad? Ninguno de nosotros estuvo ahí para poder vivir
lo que se experimentaba estar en ese lugar. Pero es obvio, no estuvimos ahí porque pues acabamos de nacer, ¿verdad? Pero también porque nadie podía vivir ahí, porque no se podía ver absolutamente nada, ¿verdad? Estaba oscuro y además no se podía respirar, estaba inundado de agua la tierra. Pero en el día 1, Dios comienza a hacer la tierra inhabitable, habitable, porque lo que hace primero es crear la luz, ¿no es cierto? Totalmente oscuro el lugar y es como si Dios prendiera la luz en un instante sin esfuerzo. Él crea la luz y luego lo que hace es separar la luz de las tinieblas y entonces establece los límites del día y la noche y la extensión de un día. Esa es la sabiduría espectacular de nuestro Dios. Nuestro Dios es sabio, hermanos. No te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propio consejo. Acude a Dios porque solo Él es sabio y solamente aquí en su palabra podrás encontrar la sabiduría que tu alma, tu vida necesitan. Él es sabio y nosotros no. Pero ahora en el día 2, nuestro Dios continúa haciendo la tierra habitable, creando, vean ahí, una expansión en medio de las aguas. Y esta palabra expansión puede ser mejor entendida como una barrera extendida. Es lo que hace Dios. En otras palabras, Dios desea y expresa su voluntad que de en medio de las aguas que cubría toda la tierra surja una especie de barrera fina y delgada, extendida, que haga una función muy especial. Y esa función se observa al final del verso 6. Vean sus Biblias. Y separe o divida las aguas de las aguas. Esto es incomprensible para la mente humana, ¿verdad? Pero lo afirmamos y lo creemos porque Dios lo establece en su palabra inerrante, infalible y suficiente. De alguna manera Él levanta esa barrera para separar las aguas que inundaban la tierra, la tenían sumergida. Ahora, ¿por qué desea hacer esto nuestro Dios? Porque recuerden, en ese punto, la tierra que estaba oscura ya tiene luz. Nuestro Dios está avanzando con su plan, ¿verdad? De hacer la tierra habitable, pero también en ese punto la tierra seguía sumergida en agua y Dios continúa con su plan perfecto, creado desde antes de la fundación del mundo para hacer la tierra habitable. Y por eso entonces levanta esta especie de barrera para dividir las aguas, unas ponerlas por arriba de la expansión de esa barrera y otras poniéndolas por abajo. Y lo que hace, digámoslo así, es crear una atmósfera lindísima, respirable, donde los seres humanos y otra vez la vegetación puedan existir. Un lugar maravilloso, un momento milagroso, hermanos. Aquí vemos a nuestro Dios poderoso haciendo milagros portentosos que solo Él puede hacer. Así como cuando te dio vida a ti en el momento en que estabas muerto espiritualmente. Él obró el mayor y más grande milagro que necesita tu vida. Te dio vida espiritual. Estabas muerto, sin sentido, en oscuridad, inundado en tus pecados. Pero así Dios intervino en tu vida. Como Dios sabio, perfecto, amoroso, paciente, vino a ti cuando tú no lo buscabas. Vino a ti cuando estabas muerto e inservible. Vino a ti para darte vida, para hacerte una persona ahora llamada hijo, hija de Dios, a quien Él atiende y entiende. Ese es nuestro Dios maravilloso que desde el día 1 y 2 vemos involucrado en su creación, pero que podemos saber y entender que está muy involucrado también en nosotros, sus criaturas, que en un principio nos hizo seres humanos, hombre y mujer, ¿verdad? Pero también nos hizo sus hijos. Y de la misma manera como estuvo involucrado en su creación al inicio, está involucrado con tu creación espiritual. Con esto podemos aprender, hermanos, que nada de lo que sucede en tu vida está fuera de su control o de su plan. No, todo está dentro de su plan perfecto, aunque para ti sea increíble pensarlo así.
sea inconcebible que ciertas situaciones sean planificadas por Dios para tu bien espiritual? Así es. Ese es el cuidado que tiene nuestro Dios. Ahora, para algunos, esta expansión, esta barrera fina e invisible que divide las aguas, pues para algunos es incomprensible, ¿verdad? Es humanamente, digamos que inaudito, difícil de creer. Desde la óptica humana y desde la lógica humana, algunos han visto esto y han dicho, esto no puede ser. Por eso se han levantado muchísimas teorías a nuestro alrededor para explicar o tratar de explicar la creación con la razón, con la lógica humana. Pero hermanos, escuchen esto. No debemos tratar de acomodar el relato bíblico, lo que Dios nos dice, para que embone de cierta manera con la ciencia humana infalible. No debemos hacer eso, sino más bien debemos someter la ciencia humana falible a la palabra de Dios, que es suficiente, inerrante e infalible. ¿Cómo vamos a tratar de embonar lo que Dios dice con algo erróneo, verdad, que falla? No, al contrario. Nosotros, como siempre, debemos poner arriba la palabra de Dios y abajo todo lo demás, ¿verdad? E interpretar todo de esta manera, teniendo como fundamento y base en nuestra vida y entendimiento la Biblia, y entonces tratar de comprender las demás cosas, incluso nuestras propias experiencias. No al revés, ¿verdad? Porque la máxima autoridad es nuestro Dios, así como su palabra suficiente e inerrante. La máxima autoridad no somos los humanos creados, es el Dios creador de los humanos. Todo esto de una expansión o barrera que divida las aguas es chocante para la mente humana. Nos pega en el orgullo de la lógica. ¿Cómo puede ser eso? Para algunos es inaceptable esta explicación de la creación, pero Dios es muy paciente. Dios es muy paciente con nosotros. Y vamos a ver juntos cómo Él, de manera muy amorosa, pero también, digamos, claridosa, trata con una persona que está pasando por situaciones para hacerle ver que el orgullo humano y la sabiduría humana son nada delante de Él. Vayan conmigo a Job 38. Job capítulo 38. Veamos ahí lo que Dios hace con Job en Job 38 al final de su prueba, que quizá también deba hacer con muchos de nosotros. Ahí nos vamos a dar cuenta que nuestro Dios hace algo humillante y vergonzoso con Job, pero a la vez muy edificante y beneficioso para su vida espiritual. Vean ahí Job 38, comenzando en el verso 1. Job 38, verso 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y vean lo que dice Dios a Job, verso 3. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Aquí está el momento de la verdad. Aquí está. Verso 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Nuestro Dios muestra
su carácter sabio, perfecto, y hace ver la condición del pensamiento humano, ¿verdad? Está tratando de manera muy bella y preciosa con Job. Le hace ver quién es él y lo insignificante que Job es. Incluso sus amigos alrededor que se jactan de ser muy sabios, ¿verdad? Esto debió humillar hasta el piso a Job y quizás hasta nosotros, ¿verdad? Y solo hemos leído una parte de esta gran lección de Dios con Job. Pero vean ahora la respuesta que ocasiona en Job al escuchar lo que Dios le está diciendo ahí en capítulo 42, verso 1. Vean la respuesta de Job a Jehová. Verso 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco. Es como si dijera: ahora entiendo, ¿verdad? Ahora realmente conozco, ahora realmente sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, vean, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esta, hermanos, debe ser nuestra actitud ante la palabra de Dios, que nos muestra el carácter de Dios, ¿no es cierto? Humillarnos ante Él y decirle: Señor, no soy nada, no sé absolutamente nada fuera de ti. Tú eres el sabio y yo no. Esto debe hacernos, hermanos, arrepentirnos de nuestros pecados por ser incrédulos a todo el consejo de Dios, por apartarnos de su palabra y creernos más sabios y tomar decisiones en función a las agendas que nosotros queremos avanzar, o incluso de lo que queremos interpretar de la palabra de Dios, poniendo nuestras experiencias, filosofías, ideas por encima de la palabra de Dios. Debemos bajar nuestra cabeza como lo hizo Job y adorar a Dios, reconociendo que solo su palabra, y no la ciencia ni la sabiduría humana, pero su palabra es la verdad absoluta. A pesar de que a veces Dios actúa de manera muy incomprensible y muy increíble para nuestras mentes. Pero hermanos, así actúa Dios regularmente. No sé si te has dado cuenta, ¿verdad? Y no sé si te has preguntado por qué es que Dios actúa así, en formas y maneras ilógicas que no caben en nuestra cabeza. Hermanos, porque Él es Dios y no nosotros. Porque Él es muy diferente a ti y a mí. Por eso es que a veces no cabe en nuestro concepto de una persona con sus características el que actúe y obre de cierta manera. Pero esto, en lugar de ponernos a pelear con Él o a levantar nuestras ideas, esto debe hacernos humillar nuestras vidas, rendirnos a Él en forma definitiva, entregarle nuestras vidas y nuestras decisiones en todas las áreas de nuestra vida. Nuestro Dios actúa así regularmente de formas y maneras muy diferentes a las que pensamos. Por ejemplo, piensa en esto y recuerda un poco esos pasajes bíblicos a los que has ido algunas veces. Si Dios quiere preservar a su pueblo, escucha esto, si Dios quiere preservar a su pueblo de una hambruna futura, lo que hace es permitir que una persona sea vendida por sus hermanos, luego llevarlo a la esclavitud en Egipto, levantarlo como faraón, para luego entonces llevar ahí a los que iban a morir de hambre, sus hermanos, y entonces preservar sus vidas. ¿Para qué? Para avanzar sus planes perfectos, ¿verdad? Para nosotros, y lógico, para José, mucho más. Pero viendo en retrospectiva, ahí estuvo Dios. Qué bello, qué sabio, ¿verdad? José lo entiende y lo dice de esta manera en Génesis 50:20. Vosotros, hablándole a sus hermanos, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó, y la idea es, Dios ya lo había pensado para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Bellísimo. Otro ejemplo, si Dios quiere preservar la línea mesiánica casi perdida de Jesucristo,
a causa de matrimonios mixtos, ¿verdad? Entre israelitas y moabitas. Y también debido a la muerte de los esposos de Orfa y Ruth, ahí en Moab, lo que hace primero es salvar a Ruth, ¿no es cierto? La salva y entonces la hace israelita, prosélita, y luego la lleva a espigar a un campo donde conoce a su futuro esposo. ¿Cómo se llamaba? Boaz. Para después casarse. Y entonces esa línea mesiánica que desde nuestra limitada óptica humana, temporal, veíamos casi perdida, para Dios nunca lo estuvo, ¿verdad? Él siempre tuvo un plan A, mostrar su majestad, su gloria, su misericordia, escucha esto, para pueblos que estaban lejos del pueblo de Israel, lejos del pacto. En este caso, Ruth. Y que de ahí se restableciera esta línea mesiánica y continuara hasta la llegada de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Ruth capítulo 2, versos 2 y 3 lo cuenta de esta manera, escucha. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y entonces Noemí le responde y le dice: ve, hija mía. Y entonces va Ruth, y cuando espigó en el campo en pos de los segadores, y entonces dice, y aconteció, y la idea es, y sucedió. Cuando ella iba en camino y había muchos campos, dice ahí, y aconteció o sucedió que aquella parte del campo era de Boaz. Todo esto nos muestra la impresionante sabiduría de Dios, el plan perfecto del Señor. Nos muestra su obra cautivadora. ¿Lo entendemos? No, mucho menos Ruth, ¿verdad? En ese momento Noemí, tampoco, tantos campos y llegar a uno en particular que Dios había reservado para que llegara y Ruth conociera a Boaz y después se casara. Es incomprensible y lógico. Incluso a veces inventamos palabras, ¿verdad? No, hombre, eso que pasó con José y Ruth, pues fue pura suerte. Fue pura suerte. No, no fue ni suerte ni obra de la casualidad. Tal y como tampoco la creación del mundo fue causada por una explosión y por obra de la casualidad, como muchos afirman, ¿verdad? En la teoría ahí del Big Bang. No fue así. Dios siempre estuvo involucrado. Dios siempre estuvo llevando a cabo su plan perfecto para su propia gloria y para el beneficio de los suyos. Esto es lindísimo porque nos hace otra vez recordar el asombroso Dios que poseemos en nuestro interior, que vive dentro de nosotros, que gobierna en nuestras mentes y corazones. Esto te debe de hacer descansar mucho, reanimar tu fe, que quizás se ha debilitado por las circunstancias. Esto debe afirmarte tus plomos, tus pies como de plomo en Dios, en la roca firme que no se mueve, en su verdad absoluta que no cambia ni varía. Nuestro Dios es inmutable. Y otra vez, cada evento o suceso que pasa en tu vida está controlado por Él. Él está ahí. Pero regresemos a Génesis capítulo 1. Todo esto fue voluntad de Dios expresada ahí en el verso 6. Pero ahora veamos a partir del verso 7 la voluntad de Dios creada. El segundo punto, vean ahí el verso 7, Génesis capítulo 1, verso 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Una vez que nuestro Dios expresa su voluntad en el verso 6, lo acabamos de ver. Véanlo ahí una vez más. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Una vez que Dios expresa esto, inmediatamente después, sin que pasen miles de millones de años, sino inmediatamente después, su voluntad es hecha. Porque en el verso 7 se nos dice que Dios hizo la expansión. Vean ahí. Dios hizo esta fina barrera. Y luego lo que hizo o continúa haciendo a través de esta expansión o fina barrera es que separó o dividió las aguas debajo de la expansión y sobre la expansión. Y Dios hizo esto porque recuerden que estaba haciendo la tierra un lugar habitable. Una vez más, en el día 1,
Hizo la luz y separó la luz de las tinieblas y ahora crea una atmósfera adecuada para que tú y yo podamos respirar. Nuestro Dios es muy sabio. Él separa y fija, no solamente divide las aguas que estaban sumergiendo la tierra, no solamente Él las divide, sino también las fija en dos lugares en particular y ahí están, por el poder sustentador de Dios. Esto debe también hacerte descansar mucho. Porque si es una verdad, y claro que lo es, porque pues las aguas están divididas, ¿no es cierto? Y no se salen de su lugar. Si esto es una verdad absoluta que tú puedes observar y experimentar en carne propia, también es una verdad que Él te sustenta y que no te hace caer porque está involucrado en tu vida. Así de verdad es el relato de la creación, como lo involucrado que Él está contigo. Esto es bellísimo, hermanos. Nos hace recordar el Dios que tenemos. No el que a veces han inventado las religiones, incluso que hemos inventado nosotros los evangélicos, ¿verdad? Un abuelito pasalón o un ogro, ¿verdad? Muy enojado. No, ese no es el carácter de nuestro Dios. Y no lo pierdan de vista, hermanos. Dios crea todo sin ninguna gota de esfuerzo. Y además, sin fallar. Piensa en eso. ¿Cuántas veces procuras hacer algo en tu trabajo, en tu escuela, en casa? Incluso ahí los esposos ven haciendo ciertas reparaciones. Uy, no, la esposa ahí, mejor no lo hubieras dejado así, ¿verdad? Lo hubieras hablado ahí al plomero, al carpintero. Pero nuestro Dios, sin esfuerzo y sin falla, crea todo de manera bella y avanza sus planes, así como contigo. Desde que te creó bellísimo, bellísima, porque te colocó en el cuerpo de Jesucristo, porque te invistió de la persona de Cristo, y entonces eres, aunque pecas, eres una persona revestida de la justicia de Cristo y Dios te ve irreprensible. Y puedes disfrutar de estar en la presencia de Él en todo momento y en todo lugar. Y no ser matado ahí como en el antiguo pacto, que algunos sacerdotes entraban al lugar santísimo y en pecado y entonces morían, ¿verdad? Pero ahora nosotros, hermanos, somos tan privilegiados, tenemos tanta gracia, disfrutamos de tanta gracia. Otra vez, que no necesitamos ir a Jerusalén, no necesitamos que un sacerdote vaya por nosotros y ore por nosotros a nuestro favor, sino de manera personal. Primero, disfrutar de la presencia de Dios en nosotros y segundo, estar para siempre y por siempre delante de Él. Esto es bellísimo, pero ese es el plan de Dios y su voluntad de que tú hayas nacido en esta etapa de la historia de la redención. Y esto, lejos de hacerte pensar o dar por sentado todo esto, al contrario, debemos de estarnos recordando de toda esta gracia, hermanos, que no la disfrutaron los creyentes de hace muchos años y que tú y yo podemos disfrutar todos los días. Esto, si no has orado como debes de orar, debe motivarte a orar. Esto, si no has acudido a Dios en adoración, a leer su palabra todos los días, al expresarle tu agradecimiento todos los días, alabarle y adorarle todos los días, debe hacerte reaccionar y ponerte a pensar, ¿cómo no estoy disfrutando de esto? De alabar a mi Dios, escuchar su consejo de manera personal. Y no lo pierdan de vista, otra vez, Dios crea todo sin esfuerzo y sin falla y de forma inmediata y perfecta. Esto es una muestra de la autoridad de Dios y de la sabiduría de Dios, que debe recordarnos, escucha esto, que debemos tener un alto concepto de Dios y un adecuado concepto de nosotros. Nuestro Dios, hermanos, es el Altísimo y no David. Nuestro Dios es el soberano y no Joaquín. Nuestro Dios es el alto y sublime, el santo, perfecto y sabio, y no ninguno de los que estamos aquí, ni en su mundo. Él es. Y nosotros somos pequeñísimos, insignificantes y falibles
y muy dependientes de Él. Y Él desea sostenernos en la medida en que nos acercamos a Él y Él nos da de su sabiduría para dirigir nuestras vidas. Esto debe ser un motivo, incluso el entender y recordar que Dios hizo todo con su palabra. Esto debe ser también un motivo adicional para que tú exaltes, alabes y adores a Jesucristo. Porque Él no solo es tu Señor y Salvador, que ya con eso es mucho, ¿verdad? Pero Él no solamente es tu Señor y Salvador, sino también Él es el creador y sustentador de todo. Recuerden y enseñen a sus hijos, los que Dios les ha regalado hijos. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Él es el Logos de Dios, el Verbo de Dios, la palabra de Dios, quien creó todo de la nada sin excepción y sin esfuerzo, sin confusión. Vamos a ver algunos pasajes que nos enseñan esta gran verdad. Hebreos 11:3 nos dice algo muy especial respecto a la palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios. Hebreos 11:3 nos dice ahí el autor de Hebreos: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. El autor de Hebreos nos dice: mira, por la fe que Dios me ha regalado, puedo entender y comprender que todo el universo fue creado por medio de la palabra de Dios. Y como les anticipé, y ustedes lo saben, Jesucristo es el Verbo de Dios, el Logos de Dios, la palabra de Dios. Juan lo tiene muy presente ahí en el Evangelio de Jesucristo según Juan. Vean lo que nos dice respecto a el Verbo de Dios. En Juan 1:1 comienza diciendo: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Luego más tarde nos dice en el verso 14 que este Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y en el verso 15 nos dice que Juan dio testimonio de Él, apuntando a este Verbo encarnado que es Jesús. Pero vean lo que dice Juan en Juan 1:3. Noten, todas las cosas por Él. ¿Quién es Él? Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vean el 10, incluso lo que añade: el mundo por Él fue hecho. ¿Por quién? Por Jesús. Y si esto te ha dejado un poquito asombrado, piensa en el Dios que tienes, en la segunda persona de la Trinidad, que Él es el eterno Hijo de Dios, ¿verdad? No tiene principio ni fin. Pero piensa en esto: cuando Él se humanó, vino a ser el Dios hombre, ¿no es cierto? Y Él, cuando nace, cuando es concebido milagrosamente en el vientre de María y nace naturalmente del vientre de su madre, siendo un bebé y estando necesitado de que alguien le sostenga, en su humanidad, como Dios, sigue sosteniendo todo, sigue preservando todo, porque Él es el creador y sustentador de todo, aunque en un punto de su vida humana tiene necesidad de que le cambien el pañal, aunque no hay pañales, ¿verdad? De que le aseen, de que le den comida, de que le enseñen a caminar. Dios sigue siendo Dios, Jesucristo, plenamente humano, plenamente Dios, involucrado por su creación. Todo esto debe hacerte adorar a Jesucristo. Debe hacerte rendir tu vida en forma definitiva a Jesús, porque nadie es como Él. Nadie puede morir en tu lugar para salvarte de la ira de Dios. Nadie puede pagar tu condena delante de Dios. Nadie puede darte nueva vida y preservar tu vida hasta la eternidad. Solamente Jesús. La persona de Cristo y la voluntad de Cristo, escucha esto, debe llenar tu corazón y tu pensamiento. Y no el deseo arraigado, por ejemplo, de una casa nueva, de un trabajo nuevo, de un coche nuevo o de una iglesia diferente. No, ese no debe ser tu pensamiento. Eso no debe agobiar tu corazón ni tu mente. Tu pensamiento debe estar saturado de la persona de Cristo. Tu corazón, toda tu vida debe estar enfocado en la voluntad de Cristo. Él debe ser nuestro Dios verdaderamente, nuestro Señor.
quien sature nuestras mentes y nuestros corazones. Ni siquiera un buen deseo como hijos, ministerio, lo que sea, debe estar constantemente en tu corazón y en tu mente, de tal forma que estás destronando a Dios de su lugar, el trono de tu vida, de tu corazón. Esto debe hacerte examinar tu vida. ¿Qué es lo que domina tu mente? ¿En qué estás pensando todos los días? ¿En una enfermedad? ¿En una situación? Sea cual sea. ¿En la muerte de un ser querido? ¿En la necesidad que tienes de un nuevo trabajo otra vez? Dios nos recuerda que Él debe ser realmente quien tome todos nuestros pensamientos, porque Él conoce nuestras necesidades, ¿verdad? Hermanos, Él conoce, lo leíamos hace ratito en la lectura bíblica, Él ve desde los cielos, ¿verdad? A los hijos de los hombres. Él tiene cuidado de sus hijos, hermanos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Fijar nuestra mirada en Él. Jesucristo es el creador y dueño de todo, quien merece que todo nuestro ser esté enfocado en Él. Toda nuestra vida sea una vida de completa adoración a Él. Pablo dice ahí en Romanos 12, ¿verdad? 2, que nuestra vida sea como un altar caminante, donde todos los días, en cada momento, en cada lugar, con cada pensamiento, con cada palabra, en cada relación, sea un acto de adoración a Dios, ¿verdad? Pero todavía hay algo más interesante y trascendente para tu vida. Escucha esto. Él no solo es el creador de los cielos y de la tierra, sino también Él es el creador de nueva vida espiritual que te salva de su propia ira en el infierno. Si este entendimiento de que Jesucristo es el creador no te hace doblar tus rodillas para amarlo solo a Él, este otro sí debe hacerlo. El entender que Él es el único y no una religión, como lo hemos dicho muchas veces, no una iglesia por más que sea bíblica, no una membresía de una iglesia, no, solamente Jesucristo es el único que así como creó todo de la nada, puede crear o darte nueva vida espiritual cuando estás muerto para vida, para que disfrutes de su presencia para siempre. Solo Él y no una religión, ni una sola obra tuya, por más que la veas buena tú, ¿verdad? Ni una sola obra tuya puede darte salvación, solo Jesús. Juan 5:21 ahí nos dice Jesucristo, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, también es Jesús el que está diciendo, también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Por qué? Escucha, porque Cristo es el pan de vida que descendió del cielo. Y si lo comes, es decir, si crees en Él, vivirás para siempre. Juan 6:51, porque Jesucristo es la luz del mundo y si sigues su vida y su persona, entonces tendrás luz de la vida. Juan 8:12, porque Jesús es la puerta de las ovejas, que si entras por Él serás salvo. Juan 10:9, porque Cristo es la resurrección y la vida. Y si crees en Él, aunque estés muerto, vivirás. Juan 11:25. Pablo lo entiende muy bien y lo atesora en su corazón y nos enseña, le enseña a la iglesia en Corinto y nos enseña a nosotros hoy. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. ¿Por qué? Porque solo Él da vida a los que Él quiere. Y si tú estás aquí disfrutando de la salvación de tu alma, es porque Él así lo ha querido. Siéntete lleno de gracia, de misericordia y de favor de Dios, porque Él te ha salvado. Él así lo ha querido. Te ha hecho nueva criatura. Te ha hecho una persona con un corazón diferente, con un pensamiento nuevo. Porque Pablo nos dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Esto es lindísimo. Un milagro portentoso, así como la creación de la luz, la separación o división de las aguas arriba y abajo. Esta realidad espiritual en nuestros corazones, vidas y mentes, hermanos, es igualmente de extraordinario y milagroso. Somos, dice Pablo,
en Efesios 2:10, hechura de Dios. Dios estuvo haciéndonos. Y dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que hoy, esta es una nueva oportunidad para ti que sabes muy bien y entiendes que no eres salvo. Esta es una nueva oportunidad para ti. Que entiendes y sabes que estás apartado de Dios, apartado de Jesús y no sigues su voluntad sino la tuya. Esta es una nueva oportunidad para ti. Esta es una gracia de Dios mostrada otra vez personalmente por Dios a tu vida a través de estos textos. Rinde hoy tu vida a Jesús. Renuncia a tus pecados, pide perdón y cree en Jesús para salvación. Y si lo haces genuinamente, en un instante, aunque no sientas maripositas en el estómago, ¿verdad? Pero en un instante, así como Dios creó la luz y como separó o dividió las aguas, en un instante pasarás de muerte a vida. Él te dará vida para salvación. Pero también es otra exhortación para nosotros, los que por pura gracia Dios nos ha dado sabiduría para abrazar a Jesús. Recordar que Él es la fuente de nuestra salvación y que a Él es a quien debemos procurar alabar, adorar y obedecer. Porque si decimos amar a Dios, nos dice entonces, guarda mis mandamientos. Pero regresemos ahí a Génesis 1, si no, no vamos a acabar, ¿verdad? Y solo son 3 versos. Ahí en Génesis capítulo 1, verso 7, Moisés nos cuenta que Dios cumple su deseo y crea la expansión y separa las aguas de las aguas. Algunas las pone ahí por encima de esta expansión o barrera y otras las deja ahí en la superficie de la tierra. Las coloca debajo de esa barrera. Y nadie, escucha eso, nadie ni nada puede cambiar esa realidad. Nadie, excepto Dios mismo. Como en el diluvio, ¿verdad? Cuando Dios abre las compuertas de las aguas y entonces mata a todos, destruye todo, excepto a una familia, ¿verdad? Y a unos cuantos animalitos. Pero cuando Él hace algo, determina algo, expresa su deseo y lo lleva a cabo, nadie puede cambiar ese deseo o voluntad de Dios. Esto debe hacernos ver que cuando Dios, esta separación o división de las aguas, debe hacernos ver o recordar que cuando Dios divide algo, separa algo, nadie puede impedirlo. Nadie puede hacerlo retroceder. Esto sucede con muchas cosas con las que Él divide o hace una separación. Por ejemplo, esto mismo sucede, esta separación que Él lleva a cabo cuando Él la decide en su voluntad, esta separación que nadie puede impedirle y nadie puede volver digamos que contra su consejo. Esto sucede con las personas que Él salva. Ahí en 1 Corintios 1, verso 2 nos dice que a la iglesia de Dios en Corinto y por implicación a la iglesia de Dios en todo el mundo, hemos sido separados por Dios. Dios nos ha separado, ha hecho una división entre nosotros y el mundo y nos ha separado para Él. Y así como nadie puede impedir que esa separación se caiga entre las aguas arriba del cielo y debajo del cielo, de la misma manera esa separación que Dios ha hecho a tu vida, nadie la puede interrumpir, nadie la puede socavar, porque Él, nuestro Dios poderoso, soberano, ha decidido separarte para Él. Esa es la seguridad, una vez más, de tu salvación. Pero también a todos los que Dios ha separado en forma definitiva para Él, los ha apartado para Él, Él nos sigue santificando. Ahí mismo, 1 Corintios 2 nos dice que hemos sido santificados en Cristo Jesús. Es decir, ya que Dios nos separó para Él, así como separó las aguas en el inicio, Él nos separa del mundo para Él, para que seamos su propiedad. Ahora lo que está haciendo es, digamos que, separándonos y al mismo tiempo desapareciendo de nuestras vidas los rasgos de pecaminosidad.
Por eso todo hijo de Dios que dice ser apartado por Dios experimenta esta santificación. Porque el pecado, aunque sigue estando en nosotros, Él nos está liberando de la presencia del pecado. Ahora somos de su propiedad. Él nos ha separado del mundo para Él. Y ni siquiera, escucha esto, porque a veces todos tenemos ideas a veces medio chuecas, ¿verdad? Pero a todo a quien Dios separa, ni siquiera el diablo puede tocarlo. A veces nos preguntan, o nos han preguntado, no aquí, ¿verdad? Oye, ¿el diablo podrá poseer a un creyente? Esto es imposible. Primera de Juan 5:18 nos dice que a los nacidos de Dios, el diablo no nos toca. ¿Por qué? Porque somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Él. Y nadie puede cambiar esa realidad. Somos llamados a ser puros. Dios está separando nuestras vidas de la presencia del pecado y estamos agradecidos con Dios por su obra. Pero hay algo que falta aquí en el verso 7 que nos llama la atención. Hay algo que no se nos dice ahí, de hecho, que nos sorprende. Y es que una vez que Dios hace la expansión y separa las aguas, la Biblia no nos dice esa frase que se repite mucho, que cuando Dios crea algo dice, vio Dios que era bueno. Ahí no viene en el 7, véanlo ahí. No viene eso, ¿verdad? Esa declaración de Dios, que Dios examina las cosas y entonces determina que es algo bueno. Tal y como antes lo dijo, por ejemplo, en el verso 4, cuando evalúa la luz que hizo y entonces nos dice Moisés ahí, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Pero acá en el 7 no nos dice eso, ¿verdad? Que Dios determina que algo es bueno. Y la pregunta es, ¿por qué? Debemos hacernos esas preguntas. ¿Por qué sucede eso? ¿A qué se debe que Dios omite esta expresión cuando divide las aguas? Bueno, según el contexto, pareciera ser que Dios dice esto o omite esto y se espera para decirlo hasta el verso 10, véanlo ahí, cuando llama a lo seco tierra y a la reunión de las aguas mares y entonces vio Dios que era bueno. Él se espera hasta el verso 10, que de hecho forman parte de los actos creativos de Dios en el día tercero. Dios espera ahí hasta el verso 10, porque es hasta ahí que las aguas que había dividido, ¿verdad? Unas allá arriba de la expansión, otras abajo en la tierra. Es hasta ese punto que las aguas en la tierra, entonces una las separa para que se descubra lo seco y lo llame tierra, y entonces junte otras en un lugar en particular y los llame mares. Dios no había completado ahí su obra con las aguas, ¿verdad? Y la tierra. Es por eso que en el 10 se espera un poco y hasta el 10 dice, y vio que era bueno lo que había hecho. Porque fue en el día 2 que solamente Dios crea una atmósfera respirable y es hasta después que crea un lugar seco y junta las aguas donde seres vivientes como tú y como yo podemos vivir en lo seco, pero otros animalitos pueden vivir en el mar, ¿verdad? Ese es el cuidado que Dios tiene por cada uno de los seres que Él ha creado. Pero vean finalmente ahora el verso 8 y noten que la voluntad de Dios no solamente es expresada y creada, sino también es nombrada. Vean el verso 8. Inmediatamente después, otra vez, que Dios crea la expansión y separa y fija las aguas arriba y abajo, entonces verso 8, llamó Dios a la expansión cielo. Con esto apuntando no a las nubecitas que vemos, ¿verdad? Sino a todo lo que observamos que está arriba. Lo llama cielos. Y con esto demostrando que nuestro Dios también es soberano sobre todo lo que está arriba, sobre todo lo que hay en los cielos, porque Él nombra, le pone nombre a la expansión allá arriba, cielos, mostrando una vez más su completa y perfecta autoridad sobre todo. Nuestro Dios es Señor de todo. Esto se observa aquí cuando Él nombra las cosas, lo hemos dicho. Y hasta aquí hemos visto que Él es soberano sobre el tiempo, sobre el día, sobre la noche, porque ha llamado a la luz día y a las tinieblas noche, ¿verdad? Él ha sido el que le ha puesto nombre a cada cosa. Pero Él también es soberano sobre los cielos porque llama y nombra a la expansión cielos.
Esto es autoridad. Él es Señor sobre todo verdaderamente. Esto, hermanos, al pueblo de Israel, porque recuerden, el Pentateuco, ¿quién lo escribió? Moisés. ¿A quién lo escribió? Uy, como que hubo más duda ahí, ¿verdad? ¿A quién lo escribió? Al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, cuando estaban por entrar a la tierra prometida, ¿lo recuerdan? Y Dios les estaba haciendo notar a esta segunda generación que no habían recibido la ley de sus propias manos, ¿verdad? Sino de generación en generación, de la primera generación a la segunda generación. Pero Moisés les recuerda, mira, este hecho que vas a entrar a esta tierra prometida es porque Dios así lo ha querido. Él hizo un plan perfecto y prometió algo y Él es fiel y lo va a cumplir. Y este Dios Jehová, a quien conoces y has escuchado de Él, es el creador de todo. Pero escuchen, estos versos, hermanos, y los que siguen, ¿verdad? Pero al menos estos versos que hemos visto, debió haber sido de mucho ánimo para el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, recuerden que venía de la esclavitud ¿de dónde? De Egipto, ¿verdad? Y ahí que se practicaba la poligamia, ¿no es cierto? Muchísimos dioses. Y el pueblo de Israel había, digamos que convivido con esa cultura a su alrededor, muchos dioses. Y encima de eso, Canaán también estaba inundada de personas que estaban volcadas a la idolatría. Por ejemplo, adoraban a dioses inventados como el dios del día, el dios de la noche, el dios de la luz, el dios de la tormenta, el dios del chicle, el dios de todo, ¿verdad? El dios de todo. Muchísimos dioses inventados y asociados, escuchen esto, con el universo. Pero nuestro Dios, de manera muy sabia, nos deja ver a nosotros y primero a Israel. Hay un solo Dios, creador y soberano sobre todo, y ese es Jehová. No hay un Dios del sol, un Dios de la tormenta, un Dios de aquello. Hay un solo Dios. Por eso Deuteronomio 6, en el Shema de Israel, Dios le dice a través de Moisés, Jehová uno es. Jehová uno es, solamente hay un Dios. Claro que coexisten tres personas, ¿verdad? Pero hay un solo Dios. Y ese Dios es Jehová, nuestro Dios trino, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es el Dios de la luz y de la oscuridad. Él es el Dios del día y de la noche. Él es el Dios del tiempo. Él es el Dios de los cielos. Y si tú has creído en Jesucristo, Él es el Dios de tu vida. Él es el que te ha dado vida. Y Él es el que te llevará a su presencia para siempre. No hay otro como Él. No hay nadie antes de Él ni después de Él. No hay otro con mayor autoridad que Él. Aférrate a Dios. Aférrate al que te dio vida, a Jesús. Aférrate a Él y continúa avanzando en la carrera de la fe. Y vean ya cómo termina el verso 8. Y fue la tarde y la mañana, ¿el día qué? Segundo. Otro día terminó de 24 horas. Y otra vez Dios de manera muy paciente nos sigue mostrando que Él es Dios, que Él es Rey, que Él es soberano, que Él es la máxima autoridad. Y lo hace para que los que eran sus hijos ahí dentro del pueblo de Israel y los que somos sus hijos aquí en esta iglesia local, confiemos y dejemos de durar en su carácter inmutable. Ese es el objetivo, que le conozcamos a Él, que atesoremos en nuestra mente y corazón quién es Él. Recordemos sus perfecciones y entonces le adoremos y dejemos de dudar. Nos aferremos a su verdad y no a las ideas que se levantan en nuestra mente, las dudas. No, sino que nos aferremos a Él, sabiendo que Él es más sabio y que Él es fiel y verdadero y que sus planes son mucho mejores que los nuestros. No es casualidad que estés aquí en esta mañana. No es obra de la suerte. No es ni siquiera en últimas porque tú quisiste venir aquí, congregarte acá, ser miembro de la iglesia o visitante regular. No, Dios así lo ha establecido. Tampoco es una obra de la casualidad que en este punto de tu historia no seas salvo, pero estés escuchando el evangelio una y otra vez, porque Dios no desea la muerte del impío. Él desea en su voluntad de deseo
que todos los hombres se arrepientan. Aunque hay una voluntad de decreto, ¿verdad? Él ha elegido a algunos para salvación, pero su voluntad de deseo es que los hombres sean salvos. Tampoco es casualidad que estés aquí. Dios sigue mostrándonos su señorío y soberanía para que nos rindamos a Él y a su palabra. Abandonemos la incredulidad y el pecado y le sigamos única y exclusivamente a Él. Vamos a orar. Por favor, pónganse de pie, inclinen su rostro. Y hermanos, amigos, todos aquellos que tengan alguna duda, pregunta del Evangelio, de Jesucristo, de cómo disfrutar de paz para con Dios, tanto Pastor Eduardo como su servidor estamos atentos para servirles. Si alguien también, hermanos, tienen alguna necesidad, petición de oración, alguna necesidad de ser aconsejados, pues también, hermanos, saben que pueden acercarse para platicar con nosotros. Estamos para servirles.